primer lugar, la pregunta sobre la salud es una pregunta que no modificó Coneval en este momento. Siempre se hace esta pregunta y es con relación a tu acceso a los servicios de salud, a los medicamentos, a que tengas realmente una atención médica. Es una pregunta que incluso ya lleva 3 años, no, creo, bueno, 2-3 años, ¿no? O sea, no se cambió recientemente. No, esta es una tendencia. Acuérdate, lo primero que tenemos que plantear es que Coneval mide la pobreza multidimensional. A diferencia de otros países que solo lo hace por ingreso, en México lo hacemos ingreso más carencias sociales. Entonces, no podemos nada más hablar de echar las campanas al vuelo, que es importante, sí reconocer que hubo una disminución de la pobreza moderada. Que en eso no se le está escatimando ningún crédito al gobierno federal, en concreto al presidente. Pero, aguas, aquí hay que analizar por qué, cuáles son los factores que contribuyen a que la gente salga de la pobreza moderada. Primero, el aumento al salario mínimo, que me parece una excelente medida. Es ahí con una renta básica universal, que yo creo que sería la ambición de cualquier gobernante, como podemos ir disminuyendo considerablemente la pobreza. Segundo, que las transferencias monetarias se duplicaron, es decir, que ha habido más dinero para transferencias monetarias que nunca. Sin embargo, hay que ver la relación, como dirían los economistas que no eran de mi facultad de economía, costo-beneficio. Es decir, si esta mayor proporción de recursos se tradujo en una mayor o en una proporción correspondiente de disminución de la pobreza, y no es así. Porque una cosa es que recibas cierto ingreso y otra cuánto vas a erogar para otro tipo de gastos, como por ejemplo la salud. Y además, porque muchos de estos programas, sobre todo el programa de adultos mayores, se volvió regresivo, no progresivo, porque al hacerlo universal, que está muy bien, pero cuando tu cobija no te alcanza para todo, pues los deciles más altos tuvieron más apoyo que los deciles más bajos. Entonces, y un factor que no toma en cuenta Coneval, y que mi equipo Excedesol hicimos la cuenta, sin poderla hacer con mucha precisión, es las remesas. Es decir, ¿qué parte de este ingreso que está permitiendo a la gente salir de la pobreza tiene que ver con las remesas? Coneval hace una subestimación con relación a lo que nos ha señalado el Banco de México, que ha entrado por remesas en nuestro país. Pero aún considerando esa subestimación y poniendo las remesas, estaríamos pensando que 1.5 millones de personas no hubieran salido de la pobreza sin estas remesas. Entonces, no solo es éxito del gobierno, también es éxito de nuestros paisanos que están en el otro lado y que mandan este dinero a muchos mexicanos y mexicanas que están en condiciones de pobreza. Y que salieron de nuestro país precisamente por no tener las condiciones económicas y laborales necesarias para una subsistencia básica. Así es. Segundo, la pobreza extrema, que son los más pobres de entre los pobres, que es en donde en primera instancia tendría que enfocarse tu política social, porque son los más olvidados. Ahí no disminuyó, ahí aumentó la pobreza. Entonces, no estamos focalizando bien, no estamos dirigiendo las transferencias justamente hacia esos sectores. Y varios de los análisis que se hacen es que, por ejemplo, el programa de adultos mayores en el sexenio pasado representaba un 30 y tantos % del total de lo que el gobierno mandaba. Y el programa de Prospera representaba un 60 y tantos %. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora privilegias básicamente al sector de adultos mayores, que está bien, pero desproteges a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestras mujeres, y sobre todo a los de los deciles más bajos, a los de los hogares más pobres. Sí, yo creo que alzar la voz, ¿no? A mí me vieron recorriendo este país, más de 20 estados, la ciudad principalmente también, alzando la voz no solo por mi madre Rosario, sino por las miles de Rosarios que hay en este país y por una causa que es completamente
no valiosa y que además debemos de ponerla en el centro de la mesa todos los días, que es la justicia. El piso parejo, la no justicia punitiva, la sí justicia restaurativa. Y estuve ahí sin un fuero, sin estar de diputada o en alguna alcaldía. Lo hice prácticamente sola, sin dirigencias partidistas atrás, con las y los ciudadanos, con las y las mujeres de este gran país. Y pues, qué necesidad que hoy justamente lo que está en juego es la patria, es México, es nuestro país. Lo que vamos a enfrentar en el 2024, y yo lo decía a lo largo del día en las diversas entrevistas, no son proyectos individuales, es nuestra capital, en este caso, en donde en efecto confirmo, respetando los tiempos electorales, seré una de las que se estará inscribiendo para contender a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero que no se trata de proyectos de una persona, de uno mismo, esta vez, y no se trata de solo una victoria, se trata de verdad de las y los capitalinos, porque esta ciudad está dolida. Un metro que dejó muertas, no alcantarillas que dejan también muertas. Vemos a los médicos, a los doctores manifestándose en las calles, porque no solamente está en riesgo su contrato laboral, sino por la falta evidentemente de insumos, hospitales rebasados, un manejo criminal de la pandemia. No por algo somos el primer lugar, la Ciudad de México, frente a las muertes de COVID. La inseguridad, cobros de pisos, y también decirlo claro y alto, hablo sobre el crimen organizado, que muchos no se atreven evidentemente a hablar de ello, y una causa principalmente, porque esta es una frase que compartimos mi mamá y yo hace más de 16 años, y la decimos con fundamentos y con argumentos. México se escribe con M de mujer, y la capital también. Se nos arrebataron las políticas públicas. Hay una impunidad del más del 90% en los casos de violación, y quiero decirte una cifra dolorosísima, que es que nos convertimos en tu cuarto lugar en todo el país en mujeres desaparecidas. Y se nos pusieron muros, ¿no? Porque quien nos gobernaba simplemente bajo esta lógica electoral para sus pretensiones políticas, y no pensó en el mediano y en el largo plazo. Por eso creo que es momento de no quedarnos callados, de no quedarnos en la inacción, sino al contrario. Al contrario, hoy más que nunca, sociedad civil y todos y todas las mexicanas, los mexicanos, alzar la voz por algo muy importante, que debe de estar en el centro de la mesa, y son las causas de este país, y en este caso de la capital de nuestra queridísima Ciudad de México. Pues yo me siento contento, y sobre todo creo que ayer un muy buen desempeño, porque pude reflejar lo que escucho en la calle de los mexicanos, y que veo que estamos en un México que se nos está desangrando. 163,000 homicidios. Viajas por las carreteras de México y 2 de cada 3 retenes ya ni se ponen el disfraz de la Guardia Nacional, porque son del crimen organizado. Un sistema hospitalario que tenía sus problemas, pero ahora no tiene ni medicinas. Un sistema de educación que tenía retos, pero ahora no saben escribir ni bien los libros de texto. Pero por otro lado digo que un mucho mejor México sí es posible, Oscar. Un México donde debiéramos de tener ahorita una economía boyante, creciendo mucho por el fenómeno internacional de nearshoring, por el cambio climático. Un país donde fortalezcamos y nos enfoquemos en tener un sistema de salud universal a todos por el solo hecho de ser mexicanos. Una educación de calidad para competir en la economía del conocimiento. En resumen, un mucho mejor México sí es posible, Oscar. Enrique, a mí me gusta mucho la tecnología y por consiguiente las redes sociales, y acostumbro mucho pues los personajes de interés informativo de repente visitar precisamente sus perfiles en redes sociales y ver qué les comenta la gente. Muchos ya los han empezado a llamar los 4 fantásticos, a los que se quedaron como finalistas en esta etapa del frente opositor. Pero yo también he leído que mucha gente considera que ya todo está muy cantado a favor de Xóchitl Gálvez, que te recomiendan declinar por ella, o que incluso se avientan a pronosticar que muy pronto tú vas a abandonar la contienda por Xóchitl Gálvez. ¿Tiene fundamento esto que te señala? No, de ninguna manera, porque quiere decir que esta gente entonces no entiende bien el método o no quiere entender el método, una de las dos.
Para efectos prácticos estamos como empezando la segunda mitad del juego, de un juego de fútbol. Y empezamos ahora con los debates. Por cierto, la impresión que yo he recibido es que tuve un muy buen desempeño en el debate. Y entonces los debates son los que también te van dando información para ir cambiando probablemente incluso las preferencias. Y porque lo que estamos, yo lo digo respetuosamente, pero no estamos en la casa de los famosos. Estamos buscando ver quién pudiera encabezar un gobierno serio, porque yo me tomo en serio cuando un niño hoy en día se muere de cáncer, pudiendo salvarle su vida. Yo me tomo muy en serio un sistema de salud que está desmantelado y que a las mujeres hoy en día no les dan acceso a las mamografías para poder detectar un cáncer a tiempo. Yo eso me lo tomo muy, muy en serio. Y yo invito a que los mexicanos que piensen que este es un concurso de popularidad, se lo tomen en serio, porque lo que está en juego es el futuro de los mexicanos. Y yo me lo tomo en serio, me preparo en serio, y creo que la vida hacia adelante de los mexicanos podría ser próspera si le pusiéramos más énfasis en las cosas que son relevantes en nuestro país. Estaba yo escuchando todo este rosario de lamentos, esta jeremiada, como se decía antes, casualmente del componente de la alianza que representa, entre comillas, a la izquierda. Y yo me pregunto, ¿en qué consiste? ¿En dónde reside? ¿En qué parte del cerebro de las personas que se dicen de izquierda? Así como hay un área de lenguaje y otra área de la habilidad psicomotora y todas las zonas cerebrales donde residen las funciones humanas, ¿cómo deben tener desarrollada la función del chillido? Porque toda la vida la izquierda, no solamente esta, sino todas las que yo he conocido desde que tengo memoria, siempre están llorando por algo. Tienen una capacidad para sentirse y decirse víctimas todo el tiempo. Y entonces esta alianza, este frente, bueno, todos sabemos que tiene ahí a los residuos del Partido de la Revolución Democrática. Y todos sabemos que ese partido se formó pues después del cisma que ocurrió en el Partido Revolucionario Institucional. Entonces se han ido partiendo y repartiendo y se vuelven a pulverizar y se vuelven a juntar. Y en este momento, hoy, el PRD significa muy poco electoralmente. Y hace unos días, bueno, no unos días, hace unos meses, yo pasé por una experiencia personal con algunos de quienes hoy están en esta zona de los lamentos. El muro de los lamentos les queda chiquito. El muro de Jerusalén, que tiene otra espiritualidad y otra importancia cultural y antropológica. Estaba yo comiendo en un restaurante en un lugar muy cerca de la puerta. Y cuando tuve que pasar al baño, tenía que ir por un corredor y al final de ese corredor estaban comiendo el señor Zambrano y el señor Cházaro. Y los saludé, los conozco hace tiempo, y bueno, les pregunté que si no iban a pedir su comida, porque ya eran como las 4:30 y apenas se veía que no habían ordenado, tenían ahí un platito con una, no botana porque no era cantina, pero pues con algunos bocadillos ahí, y se notaba que estaban esperando a alguien. Entonces me dice el señor Zambrano, me dice, no, es que estamos esperando al señor Silvano Aureoles. Ah, Silvano. Sí, vamos a comer juntos. Ah, muy bien. Para ver cosas del partido. Ah, muy bien. Cuando regresé a mi mesa, en ese momento venía entrando Silvano. Y le comenté, oye, tus compañeros, tus comensales, te están esperando hace mucho rato. Los tienes ahí sin comer. Sí, hombre, que ahorita les voy a ofrecer una disculpa. Es que me quedé, estaba yo hablando con el jefe Alito y no me podía salir. Entonces, el jefe Alito, ahora resulta que el jefe Alito es el jefe de los señores que de la alianza se quejan del jefe Alito. Entonces dices, ¿de qué chillan?
¿De qué? ¿Qué quieren? Voto por voto, casilla por casilla, van a ocupar Reforma. O sea, todos tienen el mismo gen quejicoso, viven en el lamento. Y cuando ganan posiciones de gobierno, entonces se vuelven déspotas y andan allí en los helicópteros paseando con Belinda. ¿Qué es eso? Sí, me parece que estamos viendo señales de fricción dentro del frente. Pues desde luego tiene que ver con los malos resultados de las fichas del Partido de la Revolución Democrática, con su incapacidad para construir candidaturas que pudieran pues sortear las pruebas que se les exigían desde el principio. Y en ese sentido, pues no creo que haya mucho margen de acción para el PRD. Francamente, no veo yo más salida para este órgano político que persistir en en el frente. No veo yo posibilidades de que con una carta propia, si no logró construir un respaldo de 150,000 firmas, que pudiera tener una plataforma para construir una candidatura medianamente decorosa en el año 2024. Sí, pues a final de cuentas, te diría, las cifras no mienten, pero además es evidente que en esta contienda hay gente con mucho arrastre, con mediano arrastre y con poco arrastre, y parecería que el caso de los que quedaron afuera pues simplemente cumplió lo que era pronosticable desde un principio. Y decía Enrique de la Madrid hace unos minutos, seguramente tú lo escuchaste, pues hay quien no entendió las reglas del juego, y ahora pues este berrinche podría hacerle mucho daño, ¿no?, al propio frente. Yo creo que sí, coincido, creo que las reglas eran claras desde un principio, no solamente era un número muy claro de respaldos, sino también la extensión de esas firmas en un número de entidades federativas, y creo que tiene una lógica, y es que no pudiera haber señales de abuso de un político con una base regional muy sólida, que pudiera tener una maquinaria, pero que más allá de su refugio territorial no tuviera presencia política nacional. Como dices, pues en efecto había una claridad en las reglas desde un inicio, y esto pues francamente se percibe como un pataleo del Partido de la Revolución Democrática. Pues mira, mis inicios como emprendedor, yo empecé, ahora sí que como empiezan los adolescentes, empiezan en las redes sociales, y pues te empiezan a aparecer videos, empiezas a ver cosas nuevas, y me topo con el emprendimiento. Me topo con un video de Arturo Elías Ayub, que era un video de un estado de resultados, en el que él en un pizarrón explicaba qué era un estado de resultados, cómo hacerlo. Entonces yo dije, este tema me interesa mucho. Y entonces yo en un pizarrón que tenía en mi casa empecé a escribir qué era un estado de resultados. Entonces, como mi primer acercamiento con el emprendimiento fue a través de ese video de Arturo Elías Ayub, que es, pues muchos lo conocen, todos lo conocen, es un empresario súper importante aquí en México. ¿Y cómo llegas ahora a compartir esos conocimientos que has adquirido en 2 años? En 2 años, ahora tú compartirlo con otros jóvenes, y sobre todo, ¿qué retos te has tenido que enfrentar? Porque las redes sociales se han convertido también en un lugar de odio. Pues mira, ¿cómo arranco a compartir contenido de emprendimiento? Me doy cuenta que no había mucho contenido 100% dedicado hacia los jóvenes, ¿no? Mucho de los contenidos eran dedicados a gente adulta, y yo dije, aquí hay un área de oportunidad. Y todo lo que yo he aprendido lo voy a transformar de una forma más sencilla, más fácil y más creativa, para que todos los jóvenes que quieren iniciar en el mundo del emprendimiento puedan llegar a mi contenido y lo puedan entender de una manera sencilla. Y a ver, me he enfrentado a diferentes retos como el hate en redes sociales, y lo que hay que entender es saber quiénes las personas que están viendo tu contenido, ¿no? Que
probablemente es gente que ni siquiera te conoce o simplemente puede ver 2 videos de tu video y ya estar juzgando lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué consejo le darías a los jóvenes? Y me atrevo a pedirte un consejo para los jóvenes, porque si no te estuviera viendo yo en esta pantalla, pensaría que estoy hablando con alguien mucho mayor, con más experiencia cronológica, pero se ve que dominas el tema. Un joven que quiere emprender hoy en día, ¿cuál sería el consejo básico que tú le darías? A ver, el consejo básico que yo le daría a un joven que quiere iniciar a emprender es que haga lo que le apasione, ¿no? Que no emprenda solo por dinero, que no emprenda solo por quedar bien con alguien, sino que emprenda porque algo le apasiona, ¿no? Muy interesante, sí. O sea, que realmente lo que emprenda le apasione, lo disfrute y él sepa que lo pueda hacer toda su vida. Entonces, eso sería lo más importante, que lo que hagan realmente les guste, les apasione y lo puedan hacer toda la vida. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.